Ser podcast. Bueno, pues hay actividad. Una mínima. Pero porque lleváis ya tiempo también, ¿no? Sí. ¡Joder, qué susto! Ya. Normalmente lo que hacemos también es alguna foto, porque luego en el parte de trabajo podemos adjuntar fotos. Entonces, ahora le decimos, para que les sea más fácil a ellos luego de identificar, hacemos un par de fotos y le decimos, oye, pues esta zona séllala, esta tápala, esto recógelo. Entonces vamos un poco haciendo las recomendaciones y luego para que sea más fácil al cliente identificarlo, porque muchas veces no está presente durante la visita, pues que luego tenga la posibilidad de identificar un poco dónde estaban los problemas. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. Hoy hablamos de ratas. Yo solo te digo una cosa. Espero no ver absolutamente nada de lo que venimos a ver. Ya, pues sí, mira, fíjate la cantidad de cubos de basura que hay aquí y la de basura que hay en el suelo, ¿no? Orgánica, resto. Bueno, pues estamos en el barrio de Hortaleza, ¿no? De Madrid, y la verdad es que a mí cuando veo estas furgonetas que ponen, ¿cómo ponen? Control de plagas. Control de plagas. Siempre me pregunto, joder, si a mí me invadiera una plaga, qué miedo, ¿no? Porque además ahora, por lo visto, hay muchas plagas, ¿no? Y en toda la rata. Claro, yo de pequeño, en mi barrio había ratas. Y da la impresión de que hay que convivir con ellas, que la cuestión es llegar a un pacto de decir, tú ahí, yo aquí, y en tal número, pero que es imposible erradicarlas, ¿no? Yo no creo que pudiera llegar a un pacto. Bueno, No. los de control de plagas lo que hacen es pactar, porque no eliminan, ¿eh? O sea, quiero decir... Pero bueno, una de las cosas que más pánico produce de la rata, que a mí me produce pánico a la rata, ¿no? Es su mirada. Es la mirada. ¿Alguna vez has mirado cara a cara a una rata? Sí, de pequeño. Es que te digo que había muchas cuando yo era pequeño. Ay, bueno. Oye, ¿qué hora es? A ver. Vamos a ver si vienes y voy a llamarle a ver. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Esta es la primera vez que venís a intervenir aquí, en esta comunidad? No. Aquí llevamos ya cierto tiempo. En el último mes hemos detectado algo de actividad y entonces venimos a revisar cómo ¿Es en está. una comunidad concreta o en el barrio? No, en este caso es una comunidad concreta. Y además ahora, por ejemplo, en esta época que ya está empezando a hacer un poco de frío, por la mañana, por la noche, pues ellas buscan refugio en el interior de los edificios. Donde está calentito. Donde está calentito, O sea, exactamente. abandona Alcantarilla, que es su hábitat natural, ¿no? Eso es. Y buscan el calor. ¿Y las ratas hasta qué piso son capaces de subir? Bueno, lo que nos dice la teoría es que ellas van invadiendo los pisos más bajos y según va aumentando la colonia y necesitan más espacio, pues van subiendo, ¿no? Exacto, van colonizando. Son... Llegar a las tejas, al techo. Sí, sin ningún problema. O sea, son unas excelentes escaladoras y además pues tenemos dos especies de ratas fundamentalmente, o dos especies que nos preocupan desde un punto de vista de la salud pública, que son la rata de alcantarilla, pero luego también tenemos la rata de los tejados o rata negra, que precisamente se llama de los tejados porque siempre la vamos a ver en zonas altas. Y en los árboles, ¿no? Y en los árboles, exacto. Pues se mueven por los árboles como ardillas. ¿Y cuál es más peligrosa para la salud? La de alcantarilla, claro, me imagino. Todo el tema de la peste negra viene precisamente de la rata negra. Sin embargo, cuando te insultan te llaman rata de alcantarilla, no rata negra. Sí que es verdad que la rata negra es una rata más lustrosa, más bonita. Y ¿La del tejado? La del tejado, sí. La rata de alcantarilla pues debe ser también por el entorno en el que vive, pues es más fea, ¿no? Y entonces pues, debe ser eso de insultarte con rata de alcantarilla. Entramos a ver Sí, y nos vais Oye, aquí está enseñando. Miguel Ángel. Es esta, ¿no? El 5. ¿Ahí que llevas en ese cubo? Aquí llevo rodenticida. Si hay actividad, pues lo que hacemos es que reponemos el cebo rodenticida por otro nuevo para que siempre esté en buen estado, que siempre esté apetente, que digamos que le apetezca al roedor comerlo. Se ha apetecido. Claro, efectivamente. Ahora cuando pasábamos estabas mirando por ahí. ¿Cómo sujeta? Un segundo. Sí, es que Sí, porque hacemos también la zona exterior. los jardines son importantes. Entonces, bueno, pues todos esos factores al final pueden influir, que son ajenos muchas veces al cliente, a la comunidad, en que el roedor pues sienta una zona como más agradable, más atractiva para desarrollar su actividad. Es como nosotros, ¿no? Buscamos también zonas agradables para vivir. Efectivamente. Mira, ves, por ejemplo, veo aquí esta ventana que la tiene oscilobatiente.
¿Ves estas conducciones, por ejemplo, que tienes aquí, que son cableado? Pues una rata puede acceder perfectamente a esta zona, luego subir por el cableado para arriba y entrarte pues perfectamente por cualquier ventana sin ningún problema. Por canalones, o sea, muchas veces por los canalones que recorren el edificio, cableado, tuberías de gas. Es que trepan como monos, ¿no? Sí, bueno, es que son muy ágiles. Sí, sí, ¿Y por el váter? Es muy raro. O sea, hay mucho, Eso hay es mucho una mito leyenda urbana. ¿O qué? Bueno, a ver, antiguamente, cuando por ejemplo, pues en una casa que sea a lo mejor muy antigua, sí que es verdad que hay posibilidades de que el desagüe vaya limpio, pero normalmente hoy en día todos los desagües tienen un sifón, un doble sifón, que permite que el agua pase en un sentido y no en otro, entonces eso también evita que los roedores entren. Puede darse el caso en algunos sitios, sí, pero vamos, yo creo que en general... Lo normal es que en un edificio de pisos no te suba una rata por el váter ni mientras estás sentado si dejas la tapa levantada. O sea que podéis usar el baño con tranquilidad, que no suele ocurrir ya, por suerte. No te rías. You used to be scared of the water. You're safe by the side of your father. Your sense of Pues yo esto lo puedo the world. desmentir. Y esto que ha dicho el exterminador. Una de las experiencias más traumáticas que tengo yo, que tienen mis hijas, es precisamente esa. Creo que lo he contado alguna vez. En la casa en la que vivíamos en Washington había, como en todas las casas americanas, un sótano que era un sótano habilitado, perfecto, ¿no? Habitable, moquetado, perfecto, donde ellas jugaban, era su lugar de juego. Y ellas siempre han tenido una pequeña mascota, que además era del colegio, ni siquiera era suya, pero de vez en cuando correspondía a cada alumno llevársela a casa, ¿no? Y era un conejillo de Indias, monísimo, se llamaba Fuzzy Bear, me acuerdo. Y un día de repente empiezan a gritar, había un baño abajo también, que Fuzzy Bear se ha caído al baño, al váter. Y entonces, claro, bajamos pensando que teníamos que rescatar al pobre conejillo de Indias, que por lo que sea se había escapado y tal. Y por un momento pensamos que era un conejillo de Indias, pero era una rata, si te digo de medio metro, es que no te imaginas el pedazo de rata que era. Saliendo por la taza del váter. Sí, saliendo por la taza del váter. Hicimos lo que hay que hacer en estos casos, es ir a Google corriendo. A ver qué se hace. Claro, a ver qué hacer cuando te sale una rata por Además el de váter. tirar de la cadena. Y lo primero que decía es, lo más importante, no cogerla por el rabo. Porque se revuelve. Se revuelve y te muerde. Bueno, entonces al poco vimos que estaba muy tocada, estaba un poco, no se movía, pero estaba moribunda. Entonces pues, pudimos cogerla con unos palos, meterla en un cubo y tirarla luego en una alcantarilla. Y luego nos explicaron que seguramente se debía a la nieve, que la nieve taponaba las alcantarillas, y entonces las ratas buscan refugio dentro de casa. Y parece que hay muchos casos similares. Uno de ellos, por cierto, al director de cine, Richard Attenborough, creo que también le pasó en su casa, que le salió una rata por el váter. Así que, bueno. Claro, porque son capaces... Me hubiera gustado no meter este miedo a la gente, No. pero que sepan que esto puede pasar. Pueden ser capaces de bucear ese trozo del sifón, claro. Claro, es que... si la desesperación las empuja... No, es que no, dice lo que nos explicaron, es que en realidad ese camino hacia el váter está libre, es salvo por ese pequeño sifón. Claro. Entonces que ellas perfectamente se pueden meter al agua y salir. Sí, lo sí. bucean y ya está. Y cuanto más cerca esté de las alcantarillas, como estaba en un sótano, sí, son tremendas las ratas, ¿no? A mí, yo he convivido mucho con ellas de pequeño. En mi casa había ratas. Y un entretenimiento, recuerdo, de mis hermanos mayores era jugar con la escopeta de perdigones. Joder, tú. A disparar así. Y ahora... ¿Pero tú dónde vivías? ¿En el salvaje oeste? Bueno, yo vivía te estoy hablando de los años 60... En Valencia. Y poco, no, aquí en Madrid. En Madrid. Pero vivíamos en el Extrarradio, a calle Canillas, que hoy es es una zona muy cara de Madrid, pero entonces era todo descampado. No había recogida de basuras. La gente cogía sus cubos y los llevaban descampados y los tiraba. Entonces había muchas ratas, muchísimas. Y luego a mí me ha impresionado mucho toda la literatura que he leído sobre ratas, en el Diario del Año de la Peste, de Defoe, por ejemplo. Y me impresiona mucho el comienzo de La Peste, de Camus, que es un día un hombre que sale a trabajar, creo que es un médico, y baja por las escaleras y al llegar al portal se encuentra una rata y dice, qué raro, porque las ratas normalmente están en su hábitat, ¿no? Y al llegar a la esquina de la calle ve otra rata y ahí empieza la peste, ¿no?
porque transmiten la peste bubónica. Y cuando salen de su hábitat es que algo raro ocurre, ¿no? Entonces, y como no se pueden exterminar, ¿no? Yo digo, hay que llegar a un pacto con ellas, pero el pacto es, por ejemplo, en la guerra esta armamentística, porque se inventan venenos que les producen leucemia, claro, tienen hemorragias interiores y se mueren, pero de repente en una rata se produce una mutación y resiste. Y ya empieza otra... Por lo que contaba este hombre, distinguen el color de un veneno y dejan de morderlo porque saben que es veneno. Porque son muy listas las ratas. O sea, yo digo que se parecen mucho a nosotros en las jerarquías, en la organización, viven en familias, son mamíferos, ¿no? Y por eso también yo creo que nos producen tanto espanto, porque cuando tú miras a una rata, hay ahí un encuentro extraño, ¿no? Y además sabes que las medicinas que tú te vas a tomar seguramente se han probado antes en ella, ¿no? Y luego eso sirven para la experimentación, o sea, es un animal... Pero es verdad lo que dices, esta expresión de que cuando alguien ve una rata, hay una rata. No, las ratas están siempre. Están siempre. Lo que es que tenemos este pacto de que yo no te veo a ti y tú no me ves a mí. Exacto. Pero están siempre, sí. Mira, esta es una de las zonas que solemos mirar cuando entramos en una comunidad de propietarios, que es la llave general del agua. Porque del agua. Exactamente, en muchísimas ocasiones no está bien sellado. Y eso es un paso muy habitual de los roedores. Muchas veces, o sea, la gente cree que entran por dentro de las tuberías, pero en la mayoría de los casos lo que hacen es que acompañan a las tuberías. Y luego ellas tienen mucha capacidad también para aplastarse, ¿no? Y cambiar de forma. Les entra el cráneo, les entra el resto del cuerpo, entonces no tienen problema casi por cualquier sitio. El cráneo es pequeñito. Sí, y acaban haciendo casi por cualquier sitio. Bueno, aquí no vemos. En principio está bien. Contaba yo antes a Paqui que cuando yo era pequeño, el raticida más conocido era el de Ibis, que por lo visto decían que licuaba la sangre, les producía una especie de leucemia, ¿no? Lo que ocurre es que mueren por derramamientos internos de sangre. Antes eran lo que se denominaban anticoagulantes de primera generación, de dosis única. Empezaron a generar determinadas resistencias y aparecieron los anticoagulantes de segunda generación, que son anticoagulantes que necesita el roedor varias ingestas para poder morir. ¿Por qué se hizo esto? Para que el roedor tampoco asociara la muerte, el malestar, a la ingesta de... Esto mata, esto no lo comemos. Claro, pero vamos a ver, eso la rata que se lo ha comido ya no puede volver atrás. Quiero decir, no aprende de eso porque se muere. En colonias, si una rata, por ejemplo, ve a otra comer algo y morir, directamente lo marcan para que eso no lo ingiera ningún otro roedor. O sea, como se comunican de esa manera, ¿no? Es una especie de comunicación. Con chillidos, o bien con hormonas, o bien marcando ciertos sitios. Pero igual que aprenden, pues eso, que si comen algo se pueden morir. Por ejemplo, ¿no aprenden que si en esta comunidad las matan, es mejor no venir a esta comunidad? No, porque no asocian la causa con el efecto, que es lo que decíamos antes, ¿no? Porque no mueren con la primera ingesta. Y luego, una vez que alcanzan la dosis letal, a lo mejor tardan entre 24 y 72 horas en morir. Con lo cual pasan 6 días desde que han ingerido por primera vez, a lo mejor hasta que muere. Con lo cual es imposible que ya relacionen. Me encuentro mal porque he comido esto en esta comunidad. ¿Y a todos los venenos acaban ofreciendo tolerancia, resistencia? Esto es como una lucha de armamentos. Nosotros, desde nuestra asociación, que es ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, colaboramos en un estudio científico que hizo el INIA precisamente sobre las resistencias y nos llevamos la sorpresa de que existen resistencias muy acentuadas a los anticoagulantes que usamos con mayor frecuencia precisamente. Entonces estamos ahora en una situación de alerta porque tenemos que buscar alternativas, claro. Con escopetas. Cuesta empatizar con el sufrimiento de una rata, lo siento mucho. Ahora mismo realmente el cebo es el sistema pues más efectivo que tenemos a nuestra disposición. Va, digamos, controlado. El problema es que también hay los particulares pueden comprar cebo. Yo esta mañana, sin ir más lejos, me ha llamado una mujer y me ha enviado una foto al WhatsApp, la gente enseguida se ha escandalizado y me ha dicho, voy a comprar veneno y lo tiro a la alcantarilla. Y le he dicho, no hagas eso porque lo primero no está permitido y lo segundo que lo va a tirar a la alcantarilla y se lo va a llevar el agua. Y va a acabar donde no queremos que acabe. ¿Cómo se organizan? ¿En familias? ¿En grupos? Sí, pues se organizan en colonias donde hay un macho dominante. Desde hecho, cuando hacemos una campaña de derratización,
lo que suele ocurrir, o lo que la teoría nos dice que suele ocurrir, es que el primero en morir va a ser el macho dominante porque va a ser el que más coma, ¿no? Pero está estudiado cuántas ratas tocamos por habitante en una ciudad como Madrid. ¿Quieres la tuya? Es la pregunta del millón, yo creo, esa, ¿eh? No, vamos, hay alguien que se ha aventurado a decir algunas cosas, pero no hay nada serio. No. Bueno, Entonces, hemos por aquí. cuarto de contadores. Vale, ¿y aquí qué? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, un portacebos. Es un portacebos de seguridad, va cerrado con llave y el cebo está en su interior y no puede salir al exterior. Entonces, aquí lo que hace es que, como no ve a los lados, pues está más tranquilo, con lo cual come más cantidad, con lo cual alcanza antes la dosis letal y con lo cual, en teoría, muere antes. ¿Vale? Y lo vas a abrir para ver cuánto han comido, si es que han comido. Es un cebo, como os ha dicho Sergio, anticoagulante. El principio activo es bromadionona y este en concreto son cebos de 28 gramos. Como veis, aquí tenemos 3 bloques colocados. Están sin tocar. Normalmente estos cebos son muy plásticos para que les sea más fácil de comer, más fácil de hincar el diente, e incluso a veces se nota hasta la separación de los dientes. Entonces, al ver las dentelladas ya no tenemos duda de que ha sido comido por un roedor y no por otro insecto. ¿Tiene eso, dices? ¿Lleva cereales? ¿Lo has probado? Tiene un sabor muy amargo porque lleva una sustancia amargante. Es un tema de seguridad, por si, por ejemplo, algún niño, por ejemplo, lo comiera, que enseguida lo expulsara de la boca. ¿Le gusta, sin embargo? A la rata, sin embargo, le gusta. Hola, buenas. Sí, a las ratas sí, De sí, hecho, no el le único gusta. mamífero que es capaz de detectar esa sustancia amargante es el ser humano. Por eso hay que tener cuidado con los animales domésticos. Oye, ¿y es verdad que a lo más que podemos aspirar con las ratas es a mantenerlas a raya porque tenemos que convivir con ellas sí o sí, no hay manera de exterminarlas? Pues efectivamente, no tenemos ninguna posibilidad de acabar con el 100% de ellas. Pero Al fin- ¿sería deseable terminar con el 100% de ellas o cumplen alguna función? En el caso de las ratas, lo que hacen es aprovechar también todo el tema de desperdicios que tenemos, de residuos, etcétera. Entonces, pues también tienen su papel ecológico, evidentemente. ¿Ves algo por ahí? Ahí tenéis algún excremento. O sea, ¿Ah, sí? ¿Dónde? Ay, sí. Sí. ¿Y cómo es? O sea, que han pasado... ¿Cómo es posible que hayan pasado y no hayan probado cebo? no, porque seguramente esos excrementos serán antes de la... antiguos. Si los tocas, los aplastas, están muy duros, son muy antiguos. Pero además lo que ocurre cuando comen cebo, habéis visto que el cebo es de un color, suelen ser rojos, verdes, porque ese colorante luego pasa al excremento, de tal manera que nosotros cuando vemos excrementos coloreados ya sabemos que han comido cebo y que lo han digerido, con lo cual ese roedor ya no contamos con él. Conozco también a un exterminador que me ha contado algunas cosas. Sabes que las ratas, os lo habrán contado, los dientes no paran de crecer. Entonces tienen que estar constantemente mordiendo. Por eso, además de comida, muerden cables, muerden cobre, muerden sillones, muerden lo que sea. Pues no se mueren con sus propios dientes, atravesadas por sus propios dientes. Y este hombre una vez encontró una rata muerta con el veneno que él mismo había puesto, y es verdad que debe ser una muerte horrible, porque la rata estaba, como decías tú, se revienta por dentro con este veneno, ¿no? Entonces inmediatamente dijo, ay, mira, pobrecilla. Claro, yo le dije, joder, eres exterminador, ¿en qué equipo juegas, no? Sí. Estos exterminadores con los que estuvimos era curioso de ver porque, claro, estábamos en un edificio del barrio de Hortaleza de Madrid, ¿no? Y cómo detectaban ellos las partes huecas del edificio, ¿no? Como el edificio es como un cuerpo y el cuerpo tiene partes huecas. Entonces ahora cuando empieza el frío, las ratas empiezan a salir y buscando lugares, son de sangre caliente, en definitiva, tienen que mantener una temperatura corporal, ¿no? Y entonces van buscando refugio, pues por ejemplo, en un registro de paso de contador de agua, claro. En los sitios más increíbles, ellos iban abriendo, porque además dices, bueno, ¿y cómo han pasado ahí? Pues por una ranura, porque se aplastan, porque van haciendo... Este hombre me dijo que si cabe tu dedo meñique, cabe una rata. Sí, porque se aplastan de una manera, y luego tienen esta cosa de los seres humanos, o que ya de la prehistoria, es decir, una familia tiene descendencia y la descendencia tiene que colonizar otros territorios más lejanos, no se pueden quedar porque no hay comida para todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto van creciendo las colonias, van creciendo y van conquistando
territorios del edificio, ¿no? Y estos dos exterminadores, la verdad es que sabían un montón y tenían un discurso estupendo. No, pues, y puedes entender que al final acaben jugando en el equipo de las ratas. Sí. No, porque las ves, acabas cogiendo cariño. Oye, como valenciano, tengo que decirte que me ha contado Arturo Valls, que también es valenciano y que es mi oráculo de las paellas, al fin y al cabo, que antiguamente en Valencia se le echaban ratas a las paellas. Es posible que hay leyendas, yo no sé si era verdad, pero es posible que en los años del hambre, date cuenta que la rata es muy parecida al conejo, o sea, tú una rata ya pelada y partida y tal, un muslo de rata seguramente no lo distingue de un... Entonces, bueno, pues esto, en fin, hay también mucha literatura, ¿no?, sobre la persecución de ratas para comérselas. Finalmente es uno de los mamíferos que nos comemos. Si sanitariamente estuvieran controladas y tal, pues vamos, yo no tengo ninguna duda de que en los tiempos duros, y además se cuenta en las guerras y tal, que las ratas se perseguían para comerlas, claro. Siguiente parada. Esto es una pequeña cámara de aire, que es un hueco de la escalera. Yo cada vez que va a abrir una puerta pienso, va a saltar. Bueno, a veces ocurre, pero no con tanta frecuencia como puedes creer. Anda, aquí hay una tapa de alcantarilla. Ay, ahí sí que está mordido. Ahí ves que se ven las dentelladas perfectamente, no tiene mucho, pero aquí en esta esquinita y en el centro, que es lo que decíamos, lo primero que se comen, han mordido un poco. De todas formas, veis que aquí hay, mira esto, mira, ves aquí estas manchas de grasa que ves aquí, no sé si las ves ahí. Sí. Esas manchas de grasa son muy características, es decir, cuando ellas tienen grasa en el cuerpo, en el pelaje, cuando están muy acostumbradas a pasar por una zona, pasan tanto por ella que acaban marcando esa zona. Y estas manchas de grasa son muy características. O sea, que sabemos que por ahí entra. Seguramente por aquí para arriba, sí, por este agujero, han pasado por este agujero, por aquí para arriba, y luego ves, eso comunica con el cuarto de contadores. Ahí se ve pasar el cableado del cuarto de contadores. Entonces, posiblemente de aquí pasan hacia el cuarto de contadores que hemos revisado antes. Claro, que tú veas de repente una rata, por ejemplo, en tu casa, no significa que haya una plaga, ¿no? Cuando una rata ha entrado en casa, lo normal es que exista alguna deficiencia estructural en la vivienda que haya provocado ese acceso. Ellas me imagino que también son listas en el sentido de no meterse, meterse en un piso puede ser una trampa porque pueden morir, ¿no? O sea, sí. Que ellas... Claro, ellas normalmente con la presencia humana lo que hacen es huir, ¿no? Que siempre se habla de que si las ratas son agresivas y demás. Y... Las ratas no se te enfrentan, no saltan, te muerden. Sí, pero sí se sienten atacadas, ¿no? Pero... Atacadas, sí, yo las he visto, de pequeño. Sí, pero cuando había muchas ratas en Madrid. ¿Entiendes? Pero las has visto agresivas, ¿quieres decir? Plantando cara. Sí, claro, y sobre todo si erais niños y ibais a por ellas con palos, pues seguramente que ellas se defendían, claro. Tengo de punta. O sea, se erizan, se ponen de pie o chillan incluso, pero normalmente suele ser para eso, para decir, oye, déjame y yo te dejo a ti. En el tema de incidencias, que también hablábamos de... que es una pregunta, ¿no?, muy recurrente, pero ahora hay más ratas que antes. Pensamos que hay varios factores que influyen en esto, ¿no? El primero de todos, la poca tolerancia que existe a la presencia de insectos o roedores en todos los lugares. Pues nuestros abuelos, incluso nuestros padres eran más permisivos con la presencia de... O sea, no es que haya más, es que nosotros somos más tiquismiquis. Sí, influye muchísimo. Y luego también es que hay más denuncias, porque es mucho más accesible hoy en día el poder presentar una denuncia. Si nosotros vemos una rata ahora paseando por aquí por la calle... Hay más sensibilidad, ¿no? Hay más sensibilidad. ¿Y ahora qué vais a mirar? Tienen aquí un patio aquí detrás y que tienen, creo que también una arqueta, y vamos a ver si hay actividad también por aquí. Está un poquito más abandonado, ¿no? Sí, aquí como veis, pues ya empezamos a encontrar zonas de refugio, ¿no? La hiedra en este caso está muy crecida, mucha hojarasca en el suelo, estamos viendo ahí una lata de cerveza, en fin, entonces... Ahí hay una cámara de aire, sí. ¿Veis esa zona de ladrillos? Sí. Pues hay un ladrillo que está roto, entonces ahí tendrían posibilidad de acceder desde este patio al interior de la cámara de aire, por ejemplo, del edificio. ¿Cómo ha captado, eh? Eso a ti a mí no nos habría llamado la atención, efectivamente. Es un claro, yo solo miro a las ventanas. Claro.
¿Y se dejan ver más de noche, de día? De noche, es decir, es un animal de hábitos nocturnos fundamentalmente. Ya cuando lo vemos de día podemos tener una primera sospecha de que la actividad es alta. Hablábamos antes también de otras plagas, ¿no? Sí, ahora hay un problema muy importante de chinches. Estaba erradicado desde los años 70, aquí en España no se había vuelto a hablar de chinches y ahora las empresas del sector estamos recibiendo llamadas a diario de viviendas, hoteles, etcétera, con problemas de chinches. Es un problema muy grave. ¿Y por qué pasa esto? Por la globalización, ¿no? Que nos ha traído muchas cosas buenas, pero también nos arrastra a otras que no lo son tanto, como... Una maleta, una bolsa de viaje, una mochila. Entonces entramos en una habitación y ¿qué hacemos? Repasamos el colchón a ver qué pasa. No, porque no las ves. Yo siempre Hombre, lo hago. Yo siempre que voy a un hotel, pero claro, exactamente. Sí me gustaría decir también para tranquilizar a la gente que los hoteles tienen contratadas empresas que gestionan las plagas dentro de sus instalaciones y están muy encima de esto. Es decir, no asustemos tampoco a la gente diciendo que hay chinches en todas partes. No asustemos a la gente y no le digamos lo que nos está enseñando ahora en su teléfono móvil. Pero es verdad que esto, por ejemplo... Están escondidas en... Claro, muchas veces... Ahora están escondidas pero amontonadas, ¿eh? Sí, normalmente... No solitarias, la chinche no son solitarias. Al final funcionan por feromonas de agregación y cuando se juntan varias eso llama la atención a más y como al final buscan reproducirse pues se van juntando. Incluso creo que aquí tenéis, os puedo enseñar, mira, estos son huevos. Eso blanquito que veis ahí, esos puntitos, en este caso es la estructura de un somier. Pero, ¿tú qué has estudiado, perdona? Bueno, yo soy técnico superior en salud ambiental. Ahí en el móvil tienes la fototeca, en la cámara de los horrores. Efectivamente. Tienes de todo. O sea, son mis hijas insectos, mis hijas ratas, mis hijas así es continuo. Pero bueno, yo creo que en este sector es lo normal, también te lo digo. Como los pescadores, ¿no? En vez de mostrar el pedazo de salmón que han pescado, dicen, mira qué pedazo de rata acabo de sacar de aquí. A veces te encuentras, pues yo que sé, una rata albina, una rata blanca o una cucaracha que acaba de mudar y es blanca, pues eso claro, enseguida, mira lo que me he encontrado, mira, o sea... Rarezas. Claro, rarezas que te encuentras. Bueno, nosotros nos vamos sin ver una rata, con lo cual me parece fantástico. A mí también. El reto conseguido. Ni viva ni muerta. Like a party.